Hola gamers, ¿quieres comprar juegos exclusivos o más baratos en la eShop japonesa pero no sabes cómo? Pues hoy te traigo una guía completa para hacerlo paso a paso, sin errores, sin complicaciones y sin necesidad de tener tarjeta japonesa. Vamos a usar Amazon Japón, tarjetas prepagos y tu Nintendo Switch para lograrlo. Así que prepara tu consola, abre una pestaña en tu navegador y empecemos juntos esta aventura digital. Prepárate porque estamos adentrándonos a la zona gaming donde los juegos cobran vida y la aventura nunca termina. ¡Comencemos! Pero antes de empezar, déjame darte algunas razones muy poderosas para animarte a comprar en la eShop japonesa. Los precios en la eShop japonesa son en algunos casos más baratos que en otras regiones. Incluso los juegos de Nintendo que rara vez bajan de precio en América o Europa, allí se consiguen a precios mucho más accesibles. Algunos juegos salen primero allí, por ejemplo RPGs, visual novels y títulos de desarrolladores japoneses que se lanzan meses antes en Japón. En su catálogo encontrarás juegos exclusivos que no están en Occidente, títulos que nunca llegan a Europa o América que solo están en su catálogo digital. Paso 1. Hacer cacería de precios entrando a la eShop de tu país y elegir el juego que deseas comprar. Luego verificar con otras eShop, por ejemplo la de Estados Unidos y la de Japón, para que se den cuenta que los juegos en la región de Japón siempre salen a la mitad de precio al cambio de nuestra moneda. Paso 2. Entrar desde el computador a My Nintendo, en la cual tienes dos opciones para elegir. Primero, crear un nuevo perfil con la ubicación en Japón para tener acceso a la eShop japonesa directamente, o cambiar la ubicación de tu cuenta principal a la región de Japón. Pero antes debes revisar que no tengas saldo en la cuenta, reserva de algún juego o alguna suscripción activa. Paso 3. Entrar a Amazon en la región de Japón, crear una cuenta con una dirección japonesa con el código postal que debes googlear. Entrando a Google Maps podrás acceder a esa dirección y el código postal. Una vez creada la cuenta, debes adicionar un método de pago. Actualmente en el mercado hay múltiples bancos que ofrecen cuentas digitales con posibilidad de obtener una tarjeta de crédito virtual para hacer compras en internet. En mi caso estoy manejando DaviPlata, el cual me permite tener acceso a una tarjeta crédito Mastercard con la cual debo recargar el saldo del valor de la tarjeta y un saldo extra a tu elección por si hace falta dinero para que no te cancelen el pedido. Amazon no cobra comisión por la compra. Una vez hayas creado la cuenta y registrado el método de pago, nos dirigimos a buscar en la página. Aquí escribiremos eShop Card Digital. Tendremos en cuenta que hay que revisar que siempre la tarjeta prepagada sea digital y que el código sea enviado al correo electrónico que hayas registrado en la cuenta. Al realizar la compra, entra en un proceso de revisión el método de pago y una vez aceptada la compra, al correo electrónico llegará un código que puede tardar unos minutos o algunas horas en llegar, en mi caso hasta 3 horas en algunas ocasiones, pero nunca ha fallado. Paso 4. Una vez ya tengas en tu poder el código de la tarjeta prepago, solo queda ingresar a la eShop en nuestro Nintendo Switch 1 o 2 y dirigirnos al final de las opciones, ya que todo está en japonés. En este espacio podrás introducir tu tarjeta prepago y cuando es cargado el saldo a tu cuenta ya puedes comprar el juego que elegiste. Te darás cuenta que el ahorro fue considerable si lo pones en comparación a los precios de tu país y Estados Unidos. Antes de cerrar el video, quiero responder algunas preguntas más comunes que siempre se hacen cuando hablo de compras en la eShop japonesa, así que si te quedó alguna duda, muy posible la respuesta esté aquí. ¿Pueden banear por comprar en la eShop de otro país? La respuesta es no. Este método es 100% legal y seguro, ya que Nintendo permite cambiar la región de tu cuenta y canjear tarjetas prepagos de esa región. No estás hackeando ni usando métodos ilícitos, solo aprovechas las políticas globales
globales de la compañía, así que puedes estar tranquilo. ¿Los juegos que compre en la eShop japonesa siempre estarán solo en japonés? La respuesta es depende del juego. Muchos títulos japoneses, sobre todo los más conocidos, incluyen soporte multilenguaje aunque estén en la eShop japonesa. Por ejemplo, varios juegos de Capcom, Square Enix o indies conocidos permiten jugar en inglés aunque los compres allá. Pero para estar más seguros, revisa la ficha del juego en la página web de Nintendo Japón. ¿Hay algún problema al regresar mi cuenta a la región original? La respuesta es no. Una vez compres el juego y lo descargues, puedes volver a tu país sin perder el acceso al contenido. El juego se queda en tu consola y en tu historial de compras. Lo único es que debes tener en cuenta que mientras estés en Japón no podrás acceder a tu saldo en tu país o viceversa. Por eso solo realiza compras cuando estés seguro de lo que quieres y recuerda que no puedes tener saldo en más de una región al mismo tiempo. ¿Puedes usar tarjetas de crédito o PayPal para compras directamente en la eShop japonesa? La respuesta es no. Las tarjetas de créditos extranjeras suelen ser rechazadas en la eShop japonesa. Por eso el método con tarjetas prepagos compradas desde Amazon Japón es el más sencillo, práctico y sin riesgo de rechazo o bloqueo. Además te evitas posibles cargos internacionales. ¿Puedo compartir estos juegos con otra cuenta en la consola? La respuesta es sí. Los juegos comprados en una cuenta se pueden jugar desde cualquier perfil en esa consola, siempre que sea la consola principal. Así que incluso si tienes otra cuenta en tu región normal, puedes jugar sin problemas con otros perfiles. ¿Puedo tener varios juegos de distintas regiones en una misma consola? Totalmente. Puedes tener juegos de la eShop americana, europea y japonesas todos en tu Switch 1 y 2. No necesitas borrar nada ni cambiar consolas, solo debes cambiar la región de la cuenta cada vez que vayas a comprar en otra tienda. Ahora sí, con todo explicado, hemos llegado al final. Gracias por quedarte hasta aquí, espero que esta guía te haya sido útil para empezar a explorar todo lo que la eShop japonesa tiene para ofrecer. Recuerda, es legal, seguro, no necesitas intermediarios y puedes acceder al contenido exclusivo y mejores precios. Si te gustó el video, déjame tu like, suscríbete y compártelo con otros fans de Nintendo para que puedan aprovechar las promociones. Nos vemos en el próximo video.